Cuando se está codificando, generalmente pues nuestro archivo tiende a crecer y a irse modificando en las diferentes versiones que nosotros vamos desarrollando de nuestro proyecto. Por eso es importante contar con repositorios que utilicen Git. Uno de los más utilizados en la red es el GitHub. El GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para que podamos alojar aquí todos nuestros proyectos utilizando, como les decía anteriormente, el sistema de control de versiones Git que instalamos en el video pasado. Entonces lo que vamos a hacer hoy es subir la instalación que hicimos de Laravel 5.1 en nuestra máquina Windows y hacer una modificación para que entendamos el sistema de control de versiones y cómo se maneja a través de GitHub. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta, dando un nombre de usuario, el email y creando un password. Luego ya podemos ingresar, podemos loguearnos a la página de GitHub con nuestros datos. Ingresamos y entonces pues ya tenemos la página lista para crear nuestros repositorios. Pero antes de crear nuestro primer repositorio, tenemos que ir a nuestra consola en Git Bash. Recuerden que se instaló en el video anterior. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que preparar una configuración de Git donde tenemos que establecer un nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Esta información es importante porque todas las confirmaciones de cambio que hagamos en GitHub van a usar esta información. Y entonces, por eso es necesario crear esa configuración que va a ser global. Solamente se realiza una vez. Ya después no tenemos necesidad de realizar esta configuración global. Pues para eso damos estos comandos: git config global user name. Le vamos a poner nombre que nos identifique. Le marco. Y la otra configuración global que vamos a hacerle a Git, a nuestro Git de la máquina Windows, es la del email. Las mismas líneas de arriba. Global user email. Entonces vamos a darle a nuestro email. Listo. Entonces esa es nuestra identidad en Git. Muy importante para que funcionen las confirmaciones de cambio. Si no hacemos esta configuración global, no nos va a funcionar la subida de repositorios en Git. Repito, solamente se realiza una vez. Entonces estamos en C1WW, entonces nos dirigimos a nuestra carpeta Laravel, que fue la que instalamos en el video pasado. Y ahí tenemos entonces nuestros archivos. Bien. Volvemos nuevamente a nuestra plataforma GitHub y vamos a crear un nuevo repositorio. Nos dirigimos aquí al menú en la parte superior derecha. Vamos a crear nuevo repositorio y le vamos a dar un nombre. Entonces podemos colocarle, por ejemplo, mi Laravel.
Bueno, hay dos opciones de crear este repositorio, de manera pública y de manera privada. El problema es que si vamos a utilizar la privada, o sea que solamente nosotros miremos nuestro repositorio, tenemos que hacer un pago mensual de $7. Pero entonces pues vamos a utilizar la opción pública para que pues no nos cueste ningún peso esta creación del repositorio. Entonces, vamos a crear repositorio. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí lo primero que hay que hacer, que es inicializar el repositorio y darle algunas instrucciones para que podamos subir nuestro Laravel instalado en el video pasado. Y lo primero que tenemos que hacer es inicializar el JIT. Recuerden de inicializarlo en donde se encuentra ubicado nuestro proyecto, o sea en zip wam www laravel. Esta línea solamente la hacemos la primera vez que vayamos a subir el repositorio. Ya no es necesario seguirla haciendo porque ya queda inicializado en esta carpeta .git, queda inicializado ya nuestro repositorio. La siguiente línea es esta git add, para ir añadiendo los archivos que se van a subir al repositorio. Luego le vamos a dar la opción de la opción que nos permite ir consignando los diferentes cambios que vamos haciendo en nuestro proyecto. Esa línea es git commit -m. Vamos a colocar instalando Laravel, por ejemplo. Y nos hace la creación de todos los archivos que se van a subir. Luego, este git commit siempre lo tenemos que hacer cuando realicemos algún cambio. Luego viene, aquí podemos ver la conexión al git que se encuentra en nuestro GitHub. Entonces lo copiamos y pegamos. Esto queda añadido. Esto solamente lo hacemos también esta línea la primera vez. Y entonces ya podemos irnos directamente a conectarnos con nuestra plataforma para realizar los diferentes cambios con git push origin master. Se nos abre en nuestra consola una ventana que nos va a pedir el nombre de usuario que tenemos registrado en GitHub. Entonces vamos a darle nuestro nombre de usuario. Vamos OK. Y la contraseña. Y ya tenemos subida nuestra primera versión del sistema que creamos en el video pasado. Si nos vamos aquí a la página de GitHub y actualizamos, ya podemos ver nuestro repositorio con los diferentes archivos de Laravel. Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos un archivo que se llama gitignore. Abramos el editor de texto para mirarlo. Eso quiere decir que estas carpetas o estos archivos que se encuentran aquí no van a ser subidos al repositorio porque no es necesario. Cuando los bajemos y utilicemos el Composer,
se instalarán en el sitio donde queramos mirar nuestro Laravel, ya sea en nuestro localhost o en un servidor. Aquí, por ejemplo, tenemos un archivo que no se puede subir porque pues nuestro repositorio es público, que es el .env, ¿sí? Que es donde están las diferentes configuraciones, que vamos a tener el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, nuestra llave. Entonces, pues por eso, por seguridad, este archivo .env no se sube, que es digamos que es el archivo general de configuración del Laravel. Bueno, también es importante, aquí podemos ver que ya tenemos un commit, pero también es importante irnos creando unos tags, que son, digamos, unos puntos que nos facilitan mirar fácilmente las versiones que nosotros vamos desarrollando. Entonces, pues también hay que acostumbrarse a ir creando estos tags. Vamos a crear entonces el primer tag y lo hacemos a través de las siguientes líneas en nuestra consola. Entonces, para añadir un tag lo hacemos con la siguiente línea de comandos: git tag -a. Y aquí le vamos a dar, por ejemplo, el nombre de versión 1.0. Y le generamos un mensaje pues para saber en qué consiste esa versión. Desde instalación, por ejemplo, y instalamos Laravel. Damos enter. Ya está nuestro tag creado. Y lo siguiente es pues enviarlo al repositorio en GitHub con la línea git push tags. Bueno, nos va a volver a preguntar el nombre de usuario en GitHub y la contraseña. Le damos OK. Listo. Volvemos nuevamente a nuestro GitHub. Actualizamos. Vamos aquí. Y en tags ya podemos ver que tenemos nuestro primer tag creado que se llama versión 1.0. Si lo abrimos, entonces aquí tenemos el mensaje instalando Laravel y qué fue lo que hicimos en ese repositorio o en esa primera versión del repositorio. Para finalizar, vamos a hacer un cambio en nuestro proyecto y vamos a subir ese cambio al repositorio. Entonces nos dirigimos a nuestro proyecto usando el editor de texto Sublime Text. Aquí tenemos el proyecto. Y vamos a hacer un cambio en las rutas con el archivo routes. Y vamos a crear un controlador que me va a permitir manejar esa ruta. Vamos entonces a crear un controlador usando el Artisan, una herramienta muy poderosa que tiene Laravel. Entonces, PHP Artisan May Controller y creamos el controlador, vamos a llamarlo Text Controller. Nos dice que el controlador ha sido creado. Vamos aquí a nuestro proyecto. Efectivamente, aquí ya tenemos el controlador Test Controller PHP. Entonces lo que vamos a hacer es manejar, vamos a crear una ruta utilizando el archivo routes y utilizando el Test Controller y su método index. Entonces aquí en index vamos a retornar un mensaje.
esta, por ejemplo, esta es la página de pruebas. Esta es la página de pruebas. Esto lo guardamos. Vamos a nuestra ruta y en esto vamos a crear una ruta en Laravel. En get. Entonces esa ruta la vamos a llamar pruebas. La vamos a llamar pruebas. Vamos a hacer esa ruta a través de un array. Y vamos a usar el controlador text controller y su método index. Esto lo hacemos a través de un array. Vamos a usar el controlador. Text controller. Y para señalar el método con el arroba index. O sea, este que tenemos aquí. Esta función. Bien. Listo. Guardamos. Vamos a nuestro archivo en Laravel, que lo tenemos instalado como laravel.dev, de acuerdo a lo que hicimos en el video pasado. Vamos a volver a cargarlo y escribimos la ruta que acabamos de crear, que es pruebas. Tenemos un error, vamos a verificarlo. Como siempre, se nos olvida el punto y coma. Guardamos y volvemos nuevamente a cargar la ruta que acabamos de crear y pues efectivamente aquí tenemos el mensaje que estamos retornando. Bueno, este es un ensayo rápido como para ir mirando cómo vamos subiendo los cambios que hagamos en el repositorio. Aquí nos podemos dar cuenta que ya hicimos dos cambios agregamos un controlador e hicimos unos cambios en la ruta. Vamos a Git nuevamente y vamos a agregar ya esos dos cambios. Ya hay líneas que no tenemos que hacer. La primera es Git add, luego el commit, Git commit mensaje. Entonces aquí sería agregando controladores, por ejemplo. Controladores. Y luego vamos entonces a enviarlo al repositorio. Entonces git push origin master. Nos pide el usuario, nos pide la contraseña. Listo, entonces vamos a nuestro repositorio, actualizamos. Perdón, probamos aquí, estoy aquí en el... Actualizamos y entonces ya tenemos los dos commits. Como podemos darnos cuenta, ya nos ha subido la modificación que hicimos del código, que en este caso solo lo hicimos en la carpeta app. ¿Sí? Aquí agregando controladores, lo hicimos aquí en la carpeta http. En controladores ya nos aparece el test controller. Igual hicimos el cambio en las rutas.
agregando controladores. Nos aparece el mensaje donde hicimos el cambio. Efectivamente aquí podemos tener, o aquí vemos esa modificación. Por último, pues vamos a agregarle un tags, que ya tenemos entonces uno creado anteriormente, que es la versión 1.0. Entonces vamos a crear la versión 2.0. Volvemos a la línea, a la consola, y ya sabemos que para crear los tags, entonces vamos con esta instrucción git tag -a, damos en la versión, aquí sería versión 2.0 o 1.1, como quieran ustedes llamarlo. La idea es que tenga una secuencia lógica. -m, aquí podemos entonces escribir agregando controladores. Bueno, entonces listo, y subimos el tag a el repositorio git push menos tags. Nos pide nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, y ya queda agregado. Vamos entonces nuevamente aquí a actualizar. Vamos aquí a buscar los tags y ya tenemos la versión 2.0, que se llama agregando controladores. Podemos ir revisando a través de los tags las versiones que hemos ido mirando por si acaso encontramos algún error. Esa es la importancia que tiene el trabajar con JITs. ¿Listo?